Y el tema principal es, queremos ser como los demás. Entonces, cuando uno plantea algo así, usualmente lo que se le viene a la mente es a los demás, esto se siente mejor que nosotros. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a llegarle a la esencia del mensaje. ¿A qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese mensaje? Cuando digo a nosotros, no estoy hablando a los que estamos sentados acá ni a los que están en casa. Estoy hablando a nosotros, a la iglesia como tal. Sea que esté tal vez un poquito enredados algunos, o que estén muy claros en lo que hacen, que estén convencidos o no convencidos, que hayan personas manipuladoras o no lo hay, pero que al final podamos llegar a la conciencia de si estamos o no estamos caminando como el Señor Jesucristo nos pidió que camináramos. Porque una de las cosas que me trae a mí a la mente, me repercute constantemente es cuál es el llamado de la iglesia. O sea, ¿qué se le mandó a hacer a la iglesia? Y si analizamos qué se le mandó a la iglesia, se le mandó a hacer discípulos. Ese es el centro de todo. Esa es la gran comisión. En ningún momento se le dijo a la iglesia que fuera a salvar gente porque no lo puede hacer. Solo uno puede salvar, que es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. No se nos mandó a entretener a la gente ni a hacerla sentir contenta cuando estamos reunidos, sino a ser discípulos. ¿Y qué implica hacer discípulos? Justamente implica hacer las cosas como Jesús las hacía o como Jesús las haría en este momento. El texto que voy a usar está en 1 Samuel capítulo 8 versos 1 al 22. No lo voy a leer, dado que son 22 versículos, y si me quedo en los 22 versículos y empiezo a desarrollar uno por uno, va a ser pues muy extensa la explicación. Y me gustaría a mí centralizar la idea sin perder tampoco sustancia de la idea. Pero sí pueden tener abierto la Biblia en 1 Samuel capítulo 8 versos 1 al 22, porque estaré haciendo algunas menciones ahí y vamos a desarrollar el tema al cual Dios puso en mi corazón. Queremos ser como los demás. Esa es la frase principal. Pastor, pero ¿por qué entonces dice culto o espectáculo? Porque resulta que la iglesia de hoy, para ser como los demás, se ha convertido en un espectáculo y no en un culto. Oremos, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Por las cosas que pones en nuestro corazón para estudiar, para aprender. Te damos gracias, Señor, porque todo lo bueno viene de ti. No es a nosotros a quienes se nos ocurre, Señor, seguirte. Eres el que nos ha seguido, Señor, o nos has buscado primero, nos has amado primero, Señor, y debido a eso es que nuestro corazón responde. Dame, por favor, claridad en cada una de las palabras para poderlas transmitir y dame también, Señor, la capacidad de aprender y entender a mí mismo lo que has puesto en mi boca y a mis hermanos y hermanas. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y para la gloria del Padre. Amén. Hace mucho tiempo cuando comencé, ahora no sé si se dará igual, cuando yo comencé en turismo, uno de los primeros viajes que hice a Manuel Antonio, de hecho, no conocía a Manuel Antonio en ese entonces, pero cuando iba pasando por Parrita, si no me equivoco, si no me pierdo, donde hay una playa larga, larga a la derecha, creo que eso está llegando a Parrita, o después o antes. Eh, de la montaña venían bajando un montón de cangrejos rojos, grandes, y se veía la calle roja, 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 llena de cangrejos. Como no había ido a Manuel Antonio y no conocía ni siquiera que existía ese tipo de cangrejo, empieza el carro, la microbús que llevaba a saltar, donde le iba pasando por encima. Pero era imposible que yo me pudiera detener porque me hubiera tenido que detener toda la noche y había que seguir. La sensación que yo sentía era horrible, nada más hacía todo. Le puedo decir que por lo menos 2 kilómetros era terrible de cantidad de cangrejos. Ellos venían de la montaña y seguían hacia la luz que se veía en el fondo allá, en el horizonte del mar. Y cuando yo estoy preparando esto, culto o espectáculo, donde la iglesia quiere ser como los demás, se me vino a la mente esto. Estos cangrejitos
ignorando el peligro, solamente se dirigían hacia la luz que tenían en el horizonte. Y muchos murieron ahí. Y no solo porque yo estaba pasando, eran más y más carros. Eso le puedo decir que eso fue una cantidad de animalitos de estos que morían ahí en una noche, pero le puedo decir que podría ser miles o cientos o no sé cuánto, pero es increíble, era como que ellos eran la carretera más que todo. Y claro, pensando en esto, dije, Señor, ¿por qué somos así? Y digo, somos así porque me comparé con los cangrejos que ven una luz y la tratan de seguir. O sea, eso es lo que tengo que seguir, sin estar percatado si es la luz correcta o es la incorrecta, solo la siguen, nada más como las tortuguitas. En la historia de Samuel, en el cual acabo de indicarles que está en Primera de Samuel, en el capítulo 8, versos 1 al 22, la historia de los jueces está básicamente en sus etapas finales. Entonces, cuando nosotros vemos a Samuel, o está en la transición de un libro hacia otro, cuando nosotros vemos a Samuel, una de las cosas que él hace es nombrar a sus hijos como juez. A mí me gusta mucho el primer libro y segundo libro de Samuel. Tiene mucho contenido, es delicioso, es algo que llena tanto estudiarlo, y especialmente cuando habla de este profeta. Él viene y nombra a sus hijos como jueces y inicialmente parece que él está actuando bien, porque es lo que esperaría él, que sus hijos le den continuidad a lo que él venía haciendo, pero lo hace por iniciativa propia. Tal vez digo yo, porque no he conversado con Samuel, tal vez lo converse cuando estemos allá con él, tenía buenas intenciones, queriendo continuar ese liderazgo. Eso era lo que él veía bien. Esa era la luz al norte que él consideraba que era buena para Israel. Pero los hijos, dice la palabra de Dios, que no caminaron en los mismos caminos de su padre. Eso es lo que lee en el verso 3. Y ahí es donde nosotros nos hacemos un montón de preguntas de por qué Dios permite estas cosas. Hay cosas que no son la perfecta voluntad de Dios y Él las permite. No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios deja que pase esto? ¿Por qué dentro de la voluntad permisiva Dios deja que hayan cosas que el hombre tenga que pasar o no tenga que pasar, pero solo ahí el hombre puede encontrarse consigo mismo? Y no digo que con Dios, porque el hombre nunca va a encontrar a Dios a menos que Dios lo encuentre a él, sino que tenga que encontrarse consigo mismo. Porque si usted le dice a alguien es que tiene que buscar a Dios, mi hermano y mi hermana, estamos equivocados en esa expresión. Es que el hombre no va a buscar a Dios de manera natural. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. No es posible que el hombre busque a Dios a menos que Dios haga una operación milagrosa en ese corazón. Es lo que dice Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. No hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero aún así Dios permite que este hombre que no lo busca, cuando él lo encuentra y él lo sella, este hombre se equivoque. Y a veces esas equivocaciones que Dios permite no significa que él esté aprobando lo que él está haciendo, sino que hay una tolerancia temporal que no significa conformidad eterna de Dios, sino lo que está haciendo es permitiéndole al hombre conocerse a sí mismo, conocer su interior. Yo me pregunto si usted se conocía como se conoce al día de hoy, hace unos 10 años, me refiero en la parte espiritual, en la madurez, si se conocía. Pensábamos que lo que hacíamos era correcto. Pensábamos que íbamos en el norte correcto. Pensábamos que no importaba si venían los carros a un lado o al otro, íbamos a cruzar la calle sin que nos pasara nada, como los cangrejitos. Bueno, así como de la misma manera que Samuel estaba haciendo algo que no era indicado por Dios, fue su iniciativa, así las congregaciones están haciendo cosas que no tienen respaldo bíblico. Me refiero a la iglesia en sí.
Y no necesariamente por maldad, fue una de las cosas que me puse a analizar. Porque cuando uno es inmaduro, como pastor, uno empieza a señalar a las demás personas, es que lo que está haciendo, es que lo que está haciendo aquel. Pero no, no necesariamente hay maldad en lo que están haciendo. Hay personas que desfilan hacia Cartago, pero piensan que lo que están haciendo es lo correcto. Solamente están viendo la luz equivocada, aunque les pase encima el carro y los aplaste. Hay otras personas que tienen diferentes actos en el culto y han convertido el culto en un espectáculo y tal vez piensan que lo que está haciendo está bien. No quiero decir que todos piensan que está bien, algunos tienen realmente una idea comercial en esto, pero voy a hablar de las personas que por lo menos están actuando con el deseo de agradar a Dios. Incluso podrían pensar que Dios está de acuerdo con lo que están haciendo. Y esto no es realmente algo bueno, de hecho es un gran error. Porque a veces Dios no castiga inmediatamente, aunque la palabra de Dios es clara cuando dice que Él no deja al impío sin su justo castigo. Dios no castiga inmediatamente, pero esto no significa que Dios esté aprobando la conducta del individuo, la conducta de esa iglesia, de esa congregación, la conducta suya o la mía. No significa que Dios esté aprobando ahí, pero la misericordia de Dios nos da un espacio, tanto para el arrepentimiento como para poder conocer y conocernos a nosotros mismos. Y eso no significa, mis hermanos y mis hermanas, que Dios esté dando una licencia para que nos desviemos. No significa eso. Samuel fue un hombre íntegro. Samuel fue un hombre que guió bien al pueblo. Un hombre que cuando llegaba la gente le temblaban las piernas. Le preguntaban, ¿vienes en paz o vienes en guerra? Porque sabía que cuando él traía una palabra para el pueblo de Israel, si era una palabra de bendición, bendición iban a tener. Pero si la palabra era de maldición de Dios, eso se iba a cumplir. Era algo que les hacía temblar a ellos. Pero sus hijos no compartían la misma pasión. No tenían el mismo temor hacia Dios. Y aún así, él les delegó a sus hijos la responsabilidad espiritual, no por el fruto que ellos estaban dando, sino por linaje. O sea, porque eran sus hijos. Y debemos subrayar que Dios lo permitió, como hoy en día. Muchos pastores designan a sus hijos el ser sucesores de ellos solo porque son sus hijos. Aunque no tengan fruto, aunque no tengan carácter, aunque no tengan un llamado genuino. Y le pasan el liderazgo solo por apellido. Son mis hijos. Como que si los hijos de un pastor son pastores solo por haber nacido en la casa del pastor. No, debe haber un llamado. Lo podemos ver con Elí, que sus hijos no tenían el llamado que tenía Elí. Con David, cuando vemos a sus hijos como Absalón, como Amnón. O sea, David tuvo un llamado, pero ellos no lo tuvieron. No se traslada genéticamente un llamado. El llamado lo hace el Espíritu Santo y no es a través del apellido, sino que nosotros debemos de observar el testimonio para poder saber si la persona tiene o no tiene un llamado. Es lo que Jesús dijo. Nuestro Señor dijo que veamos los frutos para poder reconocer si una persona es o no es. Y a veces cuando un pastor le traslada la estafeta a sus hijos, y digo a veces por no usar un absoluto, pero le pasa la estafeta a sus hijos habiendo personas aprobadas por Dios en la congregación, habiendo personas con llamado. No por ser de la línea sanguínea de él, ni por ser familia de él, pero son personas que tienen realmente delante de la congregación un testimonio de ser personas que han sido llamadas al servicio del Señor en la congregación. Y los hijos, en muchos casos, aceptan lo que su papá pastor le pasa, simple y sencillamente por algo que está intrínseco en su naturaleza, que es la imitación. ¿Por qué estoy poniendo todo esto? ¿Y por qué estoy desarrollando una explicación amplia del texto que no voy a leer, pero lo voy a ir narrando, con el fin de que aprovechemos el tiempo al máximo? ¿Por qué
el hombre desea imitar a otra persona, que fue lo que pasó con ese pueblo cuando llegaron a decirle a Samuel que por favor pusiera a alguien como rey, porque sus hijos no andan bien, le dices, sus hijos no andan bien. Entonces pónganos a alguien como rey, como las otras naciones. Entonces había una necesidad de imitación. No querían imitar a los hijos de Samuel. A Samuel no lo iban a seguir porque Samuel ya estaba en sus últimos días, estaba por morir. Entonces queremos ser como las otras naciones. Donde, mis hermanos, el resultado fue que el pueblo sufre. En la actualidad la iglesia se enfría. Si usted viene y le traslada, o yo como pastor le traslado a alguien solo porque es mi familia, y no tiene un llamado, no tiene el don para enseñar, no tiene el respaldo del Espíritu Santo, la iglesia se va a enfriar. Porque aquí no venimos a seguir a las personas, venimos a seguir el llamado del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia cae en una crisis como ese pueblo cayó en una crisis. Porque el altar no se hereda, el altar se honra. No es algo que usted se lo pase generacionalmente, porque el llamado no se impone, el llamado se confirma. Dios lo confirma. Y lo confirma a través de la misma iglesia. El ministerio no se pasa hereditariamente por medio de la sangre o por medio de nuestro ADN, se pasa por medio de la sangre de Cristo. Él es el que nos sella. Después dice el texto que vinieron los ancianos, se reunieron todos, se juntaron a ponerse de acuerdo para pedirle a Samuel que pusiera un rey. Si usted analiza el texto, y me gustaría que lo lea en su casa, y los que están en casa también lo lean, profundicen en el texto, aquí usted no encuentra búsqueda de Dios, no hay oración dentro del consenso, no hay una consulta espiritual, sino lo que se ve es un movimiento político, no es un movimiento profético porque querían un rey para ser como las otras naciones. ¿Qué es lo que hacen estos líderes? Se alinean en una acción coordinada para sustituir no a Samuel, sino sustituir el modelo de Dios. Eso es lo que Dios le dice. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Y por qué quieren sustituir el modelo de Dios? ¿Por qué el deseo de imitar a las otras naciones? Porque es más popular, es más moderno, es más aceptado. Claro, este tipo de motivación lo único que hace es generar liderazgos vacíos. Y puede ser liderazgos no vacíos en cuanto a aceptación, porque hay gente que sigue por miles a una persona, aunque esté haciendo un montón de tonterías, sino por imitar al que es más popular, al que camina dentro de la modernidad. Y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Samuel. Ellos veían que los reyes estaban guiando, que estaban conquistando, que la gente se veía bien, que lucía bien en las batallas, y ellos se veían como que habían perdido el norte. Entonces dice, este sistema de Dios, esto no nos funciona. Y desearon imitar lo que es popular. Querían un rey como las demás naciones. Ellos no querían un líder conforme al corazón de Dios, sino un rey como las naciones. Y cuando el liderazgo en Israel falla, debido a que se pone al que se le ocurrió al otro, no a lo que Dios establece, en lugar de volverse a Dios, se va a la parte humana. El pueblo, al encontrar una solución humana, una solución popular, como hoy mismo, que se cae en la misma trampa, empieza a priorizarse sobre las estrategias humanas. Priorizarse es a decidir sobre las estrategias humanas. Hoy se confía más en el marketing que en el Espíritu Santo. O sea, en la publicidad que en el Espíritu Santo. Pero no lo voy a observar solamente en la parte de la iglesia. Deseo que vayamos poniéndonos nosotros mismos en nuestra vida diaria dentro de esto mismo. Porque nosotros consideramos muchas veces en nuestra casa más el marketing que a Dios mismo.
Y cuando digo el marketing, confiamos más en lo que nos enseñan a nosotros de cómo debemos de proceder bajo nuestras fuerzas, sin obviar que tenemos una responsabilidad humana, pero no confiamos en Dios. O sea, creemos que es el hombre el que puede ayudarle a Dios y no al contrario. Entonces empiezan a medir las cosas por, en el caso de las congregaciones, por la asistencia y no por la calidad de los frutos de los asistentes. O sea, si hay 1000 personas o 2000 personas, wow, esta es una iglesia que está próspera, respaldada por Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Y como dije hace un rato, no necesariamente que Dios lo permita, significa que Dios lo está probando. Pero cuando usted ve el fruto de la vida de las personas, no en el número, sino en la calidad de cómo se conducen para resolver sus problemas, para poderse entender como familia, para cómo viven en el trabajo, cómo resuelven, ahí es donde está realmente la esencia de lo que Dios está haciendo en un ser humano. No se mide las cosas por éxito humano, se miden por la calidad de los frutos que el Espíritu Santo hace que salgan en ese ser humano. Entonces, claro, cuando eso se va multiplicando y se van haciendo cada vez más personas, el mensaje se diluye, se hace suave para no incomodar a las personas. Así que se deja de formar el carácter de Cristo en los individuos, en los creyentes, y en vez de discipular, se entretiene a la gente. Pero es que eso es lo que la gente quiere. Queremos ser como los demás. Y cuando nosotros buscamos parecernos al mundo, mis hermanos y mis hermanas, dejamos de formar discípulos y empezamos a fabricar seguidores. Y hay mucha diferencia entre un seguidor y un discípulo. Son dos cosas diferentes. Un seguidor va a estar buscando lo que le satisface. Un discípulo va a estar buscando lo que satisface a Cristo. Cuando los líderes se unen como estos hombres ancianos sin consultar a Dios, es porque ya tienen decidido lo que quieren. Lo único que están buscando es una validación. Sí, está bien. No están buscando dirección. A mí me pasa mucho, mis hermanos y mis hermanas. Hay gente que se acerca a uno como pastor de que a pedirle un consejo de lo que va a hacer, pero dentro de sus palabras, dentro del lenguaje, no le está pidiendo un consejo, le está diciendo lo que va a hacer. Una vez una persona se acercó a la iglesia antes de irse aquí, se fue hace muchos años y se acercó al pastor. Vengo a decirle que el Espíritu Santo me dijo que me tengo que ir de aquí. Y yo le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Si el Espíritu Santo le dijo que se tiene que ir, yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que Dios le está diciendo que haga algo que no lo haga? O sea, eso no cabe, no está en el sentido de cualquier pastor el decirle a una persona, no, tiene que ser, usted tiene que quedarse cuando le está diciendo que Dios mismo le habló de que lo hiciera. Lo raro es que es contrario al carácter del Señor, porque el carácter del Señor es unidad, no división. Pero así son algunas personas, hacen cosas diciendo que Dios dice que lo haga y van contrarios al carácter del Señor. El Señor no le dice a una mujer o a un hombre que se separen. Los que deciden eso son los seres humanos, por la falta de arrepentimiento y por la falta de perdón. Pero cuando una persona llega con una decisión tomada, ¿qué le vas a decir? Lo que está buscando es una validación de que le diga, uy, qué bien lo que estás haciendo, qué bueno si el Señor te está moviendo ahí. ¿Qué vas a hacer? Solamente hay que decir, bueno, ya está bien. Cruce la calle como los cangrejos. Ahí verás si lo estripa o sobrevive y llega al otro lado. Ahí está el verdadero problema, porque quieren ser como los demás pueblos y terminan diciendo que Dios les está mandando a hacer esas cosas. Y en el caso de Saúl, no fue una decisión de Dios, aunque Dios lo permitió. Fue una decisión del pueblo. Ellos querían un rey como los demás y hasta Dios le advirtió a través de Samuel que los iban a diezmar, que iban a tomar a sus mujeres como siervas, a sus hombres como guerreros, que les iban a quitar el dinero para sostener un reino. Así funciona. Cualquier reino necesita impuestos.
Entonces, cuando una persona cree o asume de que Dios le está dirigiendo a hacer eso, y repito y subrayo, no le estoy diciendo que lo está haciendo con mala intención, probablemente está convencido de eso, termina cambiando la reunión de los santos en un espectáculo. Y el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y solo esa frase ya tiene una connotación contraria a lo que están haciendo, porque sed santos como yo soy santo es, sean apartados, apártense, sean diferentes. Dios no nos manda a ser como todos. A mí me sorprende mucho la juventud. Y no porque yo no haya estado en la juventud, es porque ahora lo veo diferente a cuando estaba joven. Cuando yo estaba joven, lo veía igual que todos ustedes, necio, en la aborrecencia, y todo lo veía malo y a todo el mundo lo veía en contra mío. Que todo el mundo me atacaba. Hoy no, hoy veo que las personas que se acercaron tenían realmente bondad en lo que estaban haciendo, querían ayudarme. Pero yo los veía como enemigos públicos. Y no sé si a usted le pasa hoy en día con los jóvenes de hoy en día que lo ven a usted como un enemigo público. Es que en sus tiempos, papá, en sus tiempos, mamá, en sus tiempos, tía, pero los tiempos son los mismos. O sea, el tiempo no cambia. De hecho, el tiempo es cíclico. ¿Sabía que Salomón dice que lo que fue ayer, lo que es hoy ya fue ayer? O sea, que todo se repite cíclicamente. No hay nada nuevo en nuestra vida. Nada nuevo, solamente lo que cambia son los actores y las circunstancias. Entonces, en lugar de clamarle a Dios para que la iglesia tenga un avivamiento, y me refiero a un avivamiento, a un crecimiento del espíritu, una reacción del corazón en respuesta al Espíritu Santo, en lugar de clamar a eso, lo que hacen es cambiar el lugar donde están para que se vea atractivo. Luces, neblina, bolas como si estuvieran en una discoteca. O sea, convierten el culto en un espectáculo para atraer especialmente a esos jóvenes, principalmente. Entonces, en lugar de clamar, de orarle al Señor, tratan de hacer este lugar atractivo para no ser diferentes a los demás, para no desencajar. Porque si desencajan, los muchachos se van. Y si se van los muchachos, se van los papás. Porque los papás quieren que sus hijos se congreguen. Y si sus hijos no se están congregando, entonces ellos van a tratar de alinearse a esos hijos, no importa dónde vayan. Dichosamente no todas las personas, pero he visto muchas personas que no van a una buena iglesia, me refiero en cuanto a doctrina, porque sus hijos no quieren ir aquí porque les parece aburrido. Entonces ceden a esos hijos, porque hay un espectáculo allá y los muchachos se ven maravillados, se ven hipnotizados, se ven idiotizados por el espectáculo, aunque no haya palabra. Cambian la predicación por la motivación, cambian la adoración por producción hasta casi que cinematográfica. Cambian la santidad para verse en una inclusión sin transformación. O sea, cambian lo bueno por lo malo. Y se alinean a un púlpito que ya no confronta, solo entretiene. Se alinean a un altar que no quebranta, solo les impresiona. Se alinean a un culto que no es reverente, pero sí es rentable. Genera réditos, genera dinero, genera aparente bendición. Entonces este deseo de ser como los demás, mis hermanos y mis hermanas, a como llevó a Israel a apartarse hacia el mundo y perder la presencia de Dios, hoy la iglesia está perdiendo la presencia de Dios. Y el problema no es solo porque sea un espectáculo público, es que hay una incoherencia entre la vida de creyente en la iglesia y en lo privado y lo que es el carácter de Dios en su vida. Porque el culto se vuelve un show y en la vida privada se vive una contradicción. En la iglesia se aplaude, pero cuando estoy en el negocio ando mintiendo. Cuando estoy en el trabajo me uno a las malas palabras que hacen los otros. Cuando estoy en la escuela, por no desencajar, me meto dentro de conversaciones ociosas, deshonestas, que no agradan a Dios, solo para calzar. Hay incoherencia.
Porque en la iglesia levantan las manos para adorar a Dios, pero en la vida privada de cada uno tienen contradicciones de la propia fe. Por querer calzar como los demás, por querer ser como los demás. Se predica de santidad, pero ¿qué se vive? Una doble vida. Y no necesito, mis hermanos, detallarlo. Usted lo ha visto en su casa. Usted lo ha visto en las personas con las cuales usted conoce que se dicen cristianos. Lo que publican y lo que en la iglesia profesan. La forma en que se conducen en las redes sociales y la forma en que se conducen en lo privado. En las redes sociales son una vida maravillosa, idílica. Casi de una vida de ángeles en el cielo. Pero cuando usted llega a su casa es un caos, es un desastre. He escuchado a gente decir, es que nosotros somos una familia muy unida. Cuando hay una fiesta, ahí estamos todos. Eso no los hace unidos, eso los hace fiesteros. Unido es que cuando una persona está en la cama, todos participen para cuidar a esa persona. Eso es una familia unida. Una familia unida no es aquella que 8 hermanos, 9 hermanos, 10 hermanos, y solo uno cuida a su papá o a su mamá cuando está pasando por los últimos tiempos. Eso no los hace unidos. Pero hacen una fiesta y ahí están todos. Igual que aquí, mis hermanos y mis hermanas, como lo dije en una de las prédicas pasadas, el que hagamos una fiesta y el que venga un montón de gente no nos hace unidos, no nos hace congregación, no nos hace iglesia. Nosotros debemos de ser más celosos con lo que hacemos. Nosotros debemos de ver y hacer lo que nos dice la palabra de Dios cuando entró aquel hombre a la fiesta, a la boda del Cordero, y encontró a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste acá? Es la parábola del capítulo 22 del libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo está desarrollando el tema de la boda y le dice al que está ahí, ¿cómo entraste acá si no estás vestido de boda? Porque los que tenían que estar ahí, según lo que el Señor está relatando, es los que están vestidos de boda. ¿Por qué en las congregaciones se llena un montón de gente cuando hay una actividad? Y no digo solo aquí, digo en todas las congregaciones, porque hay un montón de gente que llega no vestida de boda. Llega simplemente por el momento. Llegan al Día de la Madre, aunque la madre esté en cama porque hicieron una fiesta, pero no llegan a cambiarle los pañales. Entonces esa vida no distingue quién es creyente y quién es incrédulo. No se sabe quién es quién. Como dijo Jesús, como nos dijo nuestro Señor, que debíamos de observar los frutos y los frutos no son solo en los tiempos buenos. De hecho, una de las cosas que dice Salomón claramente es que es en la casa de luto donde nosotros podemos aprender, no en la casa de fiesta. Porque es en la casa de luto donde se reflexiona, no es en la casa de fiesta. Los hijos de Samuel pues comienzan en esa posición de liderazgo sin ser verdaderamente líderes y en esencia eran unos corrompidos, unos ávaros. ¿Cómo se dice? Avaros. Tenían avaricia. Sobornaban. Entonces el pueblo en sí ya no buscaba la voluntad de Dios, no quería la voluntad de Dios. El pueblo en sí lo que quería un sistema que fuera visible, que fuera funcional, que fuera atractivo, como las otras naciones. ¿Cuál fue el resultado? Para el pueblo de Israel, perdieron identidad como el pueblo apartado para Dios. Sean santos como yo soy santo, dijo el Señor. Pero en lugar de apartarse, se mezclaron, se unieron para ser como los demás. En lugar de ser santos y dirigidos por Dios, se dejaron dirigir por las ideas que estaban puestas en los demás pueblos. Cuando el creyente cambia la presencia de Dios por la popularidad, mis hermanos, está haciendo lo mismo, está cambiando unción por producción. Está cambiando el altar por un show. Está cambiando el culto por el espectáculo. Y pierde el propósito por el cual la iglesia ha sido establecida. La iglesia fue establecida para enseñar, para discipular a aquellas personas que Dios ha traído, que Dios ha sumado. Porque si nosotros, mis hermanos y mis hermanas, cambiamos la esencia de Dios por la apariencia, por cómo lucimos para ser aceptados, nosotros perdemos propósito.
igual que los hijos de Samuel. Cuando usted lee la historia, y no la voy a leer toda, solo la voy a mencionar, creo que estoy hablando con gente entendida de la Biblia. Cuando usted lee la historia de Daniel, Daniel fue llevado a la fuerza a Babilonia cuando tenía alrededor de unos 17 años. Le fue cambiada la ropa, tenía que vestir como babilonio. Le fue cambiado el idioma, tenía que aprender a hablar babilonio. Le fue cambiado lo que tenía que comer. Fue hecho eunuco porque para estar en la casa de los eunucos, dirigido por el jefe de los eunucos, es que lo habían hecho eunuco. O sea, no tenía familia, terminó su descendencia ahí. De hecho, usted no encuentra descendencia de Daniel en ninguna parte de la Biblia. Pero él dijo algo, o por lo menos el ángel que llegó a visitarlo le dijo: desde el principio escuché tu oración, pero me ha estorbado el príncipe de Persia. Pero desde que propusiste en tu corazón no contaminarte. A mí eso me parece algo impresionante, proponerse en el corazón no contaminarse. ¿Qué significa? Voy a estar aparte. ¿Cómo está aparte estando adentro? Porque aunque fue forzado, el corazón de él se mantuvo firme, se mantuvo en la esencia, en la sustancia de lo que Dios quería para él. Daniel propuso no contaminarse, aunque fue llevado a la fuerza, aunque estaba rodeado de paganismo, de presión social, se mantuvo firme hasta el final. Nosotros, a diferencia de Daniel, tenemos algo que él no tenía: libertad. Usted tiene libertad de escoger. Ustedes tienen y yo tenemos libertad de si vamos o no vamos a un lugar. Nadie nos fuerza, nadie nos tiene que forzar. Si tenemos una persona querida, sea familia, amigo, y nos invita a una actividad donde va a ser o va a predominar tal vez el exceso de licor, tal vez va a predominar las palabras soeces, las palabras en burla, las frases de doble sentido. Y nosotros estamos ahí por complacer a esas personas. Nosotros estamos también cambiando la esencia de Dios por parecernos al mundo, aunque sea fuera de la iglesia. Estamos en lo mismo, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia de lo que hacen las personas que están mezcladas con el mundo y metiendo el mundo a la congregación cuando nosotros nos metemos a ese tipo de ambientes, sabiendo que a Dios no le gusta eso porque está nuestro oído siendo contaminado? Pero tenemos una diferencia con Daniel. Daniel no podía decir que no llevaba, lo llevaban encadenado. Y nosotros sí podemos decir que no, pero no lo decimos. Y dice el Señor Jesucristo que el que ame a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y no es que no lo ame, es que no pueda decir que no a ciertas actividades, a ciertas reuniones, porque no vamos en consecuencia con lo que somos. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que nosotros creemos que porque estamos quedándole bien a los demás, estamos siendo luz para los demás, y más bien estamos siendo oscuridad. Déjeme decirle por qué. Porque si este que dice que ama a Dios y dice que es santo como Dios es santo y que es apartado, viene a escucharme a mí hablar este montón de barrabasadas, entonces ¿dónde está lo que dice que es? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está lo que él dice que representa en Cristo? Cuando usted no le puede decir no a alguien, sea familiar, sea amigo, sea quien sea, porque va a la congregación, porque va a reunirse a agradar al Señor en el día que es del Señor, y usted no le puede decir que no. Mis hermanos, esa misma persona está recibiendo de una manera no implícita o no explícita, sino implícita, está recibiendo un mensaje que para usted eso no es importante. Es más importante él o ella, más importante que Dios. Y usted quiere atraerlos hacia el Señor, haciéndole ver que Él es una persona más importante que su Dios. Eso es incoherente. No lo decimos con las palabras, pero es incoherente. Aunque no fuimos llevados a Babilonia a la fuerza como Daniel, a veces nos comportamos contrario a como Daniel se comportó, porque queremos ser como los demás. Nosotros sí podemos elegir con quién andar, con quién hablar, qué tolerar, qué no tolerar. Pero muchos eligen voluntariamente contaminarse porque solo quieren ser
como los demás. Y si los demás o los demás hacen sus actividades y sus fechorías por allá, entonces tratamos de darle un poquito de, como una especie de, como de confite para que se vengan para acá. ¿Cómo hacemos eso para que se vengan para acá? Caemos en la estrategia del entretenimiento. Hagamos algo que les guste. Pongamos pizza, pongamos luces, hagamos una noche de perros calientes. Esa es la estrategia para traerlos. Es algo bueno. No, mis hermanos, están viniendo por la razón equivocada. Y si el Señor Jesucristo, si la palabra de Dios dice que las personas deben de ser arrastradas por el Padre, nosotros, ¿por qué pensamos que con una pizza los vamos a cambiar? No, deje que sea el Señor el que los arrastre. Porque lo único que estamos haciendo es entreteniendo a un montón de personas que vienen un día y después no vienen. Porque queremos ser como los demás. Cuando Saúl, o como Saúl, muchos pastores toman a sus hijos, y digo sus hijos, los hijos de ustedes, o los míos, si los tuviera chiquitos, toman a sus hijos y los usan para explotarlos. Ahí se los encuentra, en las calles, vendiendo cosas, vendiendo pan, vendiendo sándwiches, vendiendo lo que sea para recoger plata. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el Dios que están predicando? Y no lo digo porque no lo haya hecho yo lo hice también en su momento. En su momento nosotros empezamos a hacer actividades para recoger dinero. ¿Y dónde está el Dios que estamos predicando? El dueño de todo, el dueño del oro y la plata. ¿Dónde está el Dios que nos ama y nos da la provisión sin necesidad de que lo pidamos? ¿Dónde está el Dios que estamos predicando que dice que antes de que nosotros elevemos la oración ya Él tiene la respuesta? Porque trabajamos con estrategias humanas. Porque queremos hacer el trabajo que solo le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, cuando son atraídos por la seducción de las cosas, terminan siendo explotados. Y nosotros los ponemos en bandeja de plata. ¿O no fue eso lo que le dijo el faraón a Moisés? Vayan ustedes, déjenme a los chiquitos, vayan ustedes y adoren. Y después regresan. Porque al demonio no le importa si nos congregamos. Pero sí, lo que sí les importa es por qué nos congregamos. Si nosotros nos congregamos por la razón equivocada, el demonio dice, adoren, canten, alaben, más bien oren por mí. Eso es lo que dijo Faraón, oren por mí. Pero era un hombre convertido el Faraón, no. Era un hombre que representa justamente la idea de la maldad. Al enemigo, al adversario, no le importa si usted ora, si usted se congrega, en el tanto que su corazón esté fuera de la sintonía de lo que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí. Si estamos en sintonía, entonces a él sí le afecta eso. Entonces, al igual que Saúl, agarran las hijas y las usan en un show. No son adoradoras del altar, son personas que lo que quieren ser es como los demás. Muchas muchachas y muchachos, o voy a enfatizar lo de muchachas, danzando, y después allá los días aparecen embarazadas porque andan fornicando. Muchas muchachas y muchachos haciendo cosas en lo interno de la iglesia y una vez que salen de la iglesia están haciendo sus fechorías, allá se topan y empiezan a hacer un montón de cosas contrarias a lo que Dios quiere. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que se hace para el espectáculo? No sirve de nada. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren parecerse a los demás. Se olvidó, mis hermanos, hoy en día que la unción es lo que debe traer a la persona. Porque si se olvida la unción, caemos en la explotación. Y por eso usted tiene gente que llega a los lugares deseando buscar al Señor y los tienen como guachimanes afuera, como guardas. Todas las semanas no reciben palabra de Dios, no son discipulados, pero los tienen ahí, ellos se sienten que están sirviendo a Dios, creen que están haciendo lo correcto, Dios lo está permitiendo, pero no necesariamente es aprobado por Dios, porque Dios lo que quiere es que esa persona esté sentada en una silla aprendiendo de su palabra y de su carácter, no cuidándole el carro a usted. ¿Cómo es posible que haya gente que está en grupos de comida, para darle un ejemplo, como si fuera la casa de Dios un restaurante? Y se lo digo, no es que no lo hayamos hecho, lo hice al principio, lo hicimos al principio y eso no está bien. Porque ¿quién va a prestar atención mientras están
cocinando, sonando los platos y conversando en un puro jolgorio en la cocina. ¿Qué están aprendiendo? Nada. Mejor se queda en la casa cocinando, invite a los vecinos si quiere, es más productivo. Porque la iglesia ha entregado a sus hijos al espectáculo y no se ha dado cuenta que los ha vendido. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel de parte de Dios a Saúl o al pueblo? Al pueblo le dijo: tomará lo mejor de tus tierras y diezmarás. Lo que le está diciendo es que iba a tomar lo mejor, no lo peor. Que iba a diezmar para el hombre, no para Dios. Que iba a usar todos los recursos en alimentar la estructura que se estaba levantando. Porque hoy día, mis hermanos, de la misma manera se ha invertido la tarima y se ha levantado, se ha invertido el altar y se ha levantado una tarima. Hoy hay una tarima de espectáculo. Hoy hay una tarima de un show. Y yo no soy Dios ni el Espíritu Santo, pero a mí me gustaría ver todas esas personas que están en el espectáculo, si yo pudiera verlos a través de una camarita, cómo actúan en su vida privada. ¿Cómo se relacionan con las demás personas? Son tan ungidos con las demás personas cuando se enfrentan a una serie de situaciones engorrosas y que son desagradables a los ojos de Dios, aborrecibles por Dios, como lo son cuando están ahí arriba. Yo le voy a decir que muy poquitos son realmente personas que no les importa confrontar el pecado. La mayoría se acomodan. Mientras que un día están cantando para el Señor, otro día están cantando en un bar. Mientras que un día están diciendo: Señor, te alabamos, levanto las manos, Señor, estoy delante de ti. Cantan contra el pecado. Otro día están cantando un himno al adulterio en una letra que está definitivamente diseñada para los adúlteros y para probar el adulterio. Con la misma voz, a veces con los mismos instrumentos, y no los instrumentos de la iglesia, sino los suyos, porque quieren ser como los demás, porque pasaron de iglesia a espectáculo, porque usan los recursos de Dios para alimentar una estructura del mundo. Y en lugar de nosotros levantar discípulos, la iglesia se ha dedicado a producir eventos. Y busca. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia romana? Que tiene una semana para una cosa, una semana para la otra, una semana para la otra. Cuando una congregación cae en lo mismo, tiene una semana para una cosa, el mes de esto, el mes del otro, el mes del pollo frito, el mes de la hamburguesa, el mes de los zapatos abiertos, el mes de los zapatos cerrados. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, no hay diferencia porque queremos ser como los demás. El sistema mundano lo que está haciendo es metiéndose en la congregación, metiéndose en las iglesias y consumiendo los recursos, agotando a los siervos. Porque lastimosamente, mis hermanos y mis hermanas, los siervos vienen y trabajan y venden pan, venden tamales, venden una cosa, venden las otras, para traer un montón de gente, reunir un montón de gente un día. Y cuando termina el evento y llegó la siguiente semana, están los mismos o menos de los que estaban trabajando porque estaban tan cansados que ni siquiera vinieron ellos. Nosotros en una oportunidad reunimos, no sé si cientos o miles en un lugar aquí arriba, por acá cerca. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos llegaron la siguiente semana a la congregación? Los mismos de siempre, solo nosotros. Pero ¿quiénes son responsables de eso? Nosotros mismos que nos apuntamos a eso. A andar entreteniendo a la gente, pensando que con eso estamos haciendo algo bueno que Dios no está haciendo, porque el único que puede arrastrar a Cristo, el único que puede arrastrar a las personas hacia acá es Cristo, no nosotros. A nosotros nos es imposible convencer a nadie. Imposible. Así que mis hermanos y mis hermanas, ese es el precio que se paga cuando escogemos el liderazgo humano y no escogemos el gobierno de Dios. Cuando escogemos la instrucción humana y no la instrucción de Dios. Ese es el precio que se paga. Entonces dejamos de ser esclavos de Egipto y nos convertimos en esclavos de un sistema religioso que dice que lo que estamos haciendo está bien.
Salimos del gobierno de Dios para esclavizarnos y ser como los demás. Y qué ironía, mis hermanos y mis hermanas. Qué ironía. Yo pienso, queremos la independencia de Dios. O sea, queremos apartarnos porque Dios exige mucho. Y terminamos siendo esclavos de un hombre. A veces de una persona, a veces de varias personas, pero terminamos siendo esclavos de un grupo de personas. Como le pasó a ellos, terminaron siendo esclavos de Saúl. No querían a Dios porque querían independizarse de Dios, pero terminaron siendo esclavos de un sistema. Muchos, muchos antes adoraban con libertad, mis hermanos, muchos. Pero hoy día son parte de un espectáculo donde son entretenidos y no adoran con libertad. Porque tienen miedo incluso hasta perder la posición que un hombre les dio. Como que si el hombre pudiera mantenerse ahí. Porque déjeme decirle que el hombre que está ahí, yo que estoy aquí, la velita de mi vida se puede apagar así, en un instante. Porque yo no tengo el control de nada, ni de nadie. El que tiene el control de todos, incluyéndome a mí, es Dios. Él sabe cuánto nosotros vamos a vivir y cuánto no vamos a vivir. Y nosotros hacemos planes a 100 años. Yo he visto personas haciendo planes con 80 años, con 85 años haciendo planes a largo plazo. Y sí, puede ser que vivan hasta los 100 años, pero también no solo tiene que ver la cantidad de años, sino que tiene que ver la calidad de vida en un cuerpo que ya está cansado. Nosotros, mis hermanos, nos hemos convertido en espectadores entretenidos y otros se han convertido en el espectáculo. Somos un show que no sirve a Dios. Y cuando eso pasa, dice el texto, porque se lo dijo inclusive al pueblo, Samuel dice, cuando eso pase, dice en el verso 18, clamaréis a Jehová y Jehová no responderá. Léanlo en su casa. Es el momento trágico aquí, mis hermanos, cuando el pueblo se da cuenta de que se equivocó y ya es tarde y Dios no responde. No escucha, porque eligieron conscientemente rechazarlo a él. Y Jesús lo dijo, quien me, quien me niega aquí, yo lo negaré delante del Padre. Así lo dice el Señor. Quien me rechaza a mí, él va a rechazarlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos conscientemente, a sabiendas que no es lo que Dios quiere, mis hermanos, nosotros terminamos mal porque donde Dios es expulsado, es expulsada la presencia de Él y la reemplaza únicamente la anarquía del hombre. Saúl les quitó la pureza de la iglesia. Saúl cambió al Dios vivo por el sistema humano. Saúl les quitó la herencia. Reemplazó la herencia por la gloria de las luces. Y digo gloria con G pequeña porque quitó la gloria de Dios para poner luces, para poner entretenimiento, para que digan, wow, qué buen espectáculo, qué buena iglesia, qué bien, aquí todo se mueve, aquí se mueve el Espíritu Santo. Ojalá fuera así de verdad. Pero cuando usted ve a las personas que son entretenidas, una vez que les cae el enemigo con todas las armas, usted se da cuenta que solo fueron para ellos un puro espectáculo, nada más. Entonces los ve arruinados, los ve bajo el fuego el enemigo, rendidos, exterminados, porque reemplazaron la gloria de Dios por las luces del espectáculo. Saúl les quitó a los hijos y los cambió a ellos para ser los siervos, como hoy día, mis hermanos, la iglesia ha cambiado las cosas del Señor por los aplausos. Lo que el enemigo nos quita es la libertad en la iglesia moderna para meter la palabra del espectáculo porque queremos ser como los demás. Hoy la gente no quiere ser confrontada, quiere ser entretenida. La iglesia hoy se ha convertido de puros músicos profesionales sin unción. Se ha convertido en mensajes motivacionales sin arrepentimiento. Se ha convertido en luces, cámaras, pantallas, pero sin santidad. Y lo más grave de todo, no solo que se haya perdido la liturgia, perdón,
Si lo más grave de todo es lo que el Señor le dijo a Samuel, me han desechado a mí. Eso es lo más grave. Me han desechado a mí. O sea, cambiaron la reverencia por irreverencia, la santidad por la fama, la gloria de Dios por la aprobación del público. Lo mismo que hoy. El ser humano hoy es totalmente diferente a lo que debería ser. ¿Por qué? Ahora quiero explicar algo. ¿Por qué queremos ser como los demás? Yo me empecé a preguntar algunas cosas. Y yo le dije, Señor, yo no quiero agarrar y ir a hablar con mis hermanos única y exclusivamente desde la palabra tuya, aunque la palabra tuya es suficiente. Pero quiero entender un poquito más la esencia. O sea, nuestra identidad, nuestra esencia. ¿Quiénes somos para que nosotros estemos decidiendo líderes que no son los consecuentes con tu palabra? Para que estemos decidiendo el mundo que estar en tu presencia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué nos lleva a eso? El pecado, sí, sí, ya sabemos que el pecado, pero ¿qué nos lleva a actuar de esa manera pecaminosa? Nosotros desde pequeños hemos sido diseñados, o nuestro cerebro ha sido diseñado desde que Dios nos pone a nosotros en el vientre de nuestra madre, en esencia estamos diseñados para imitar. Eso es lo que estamos hechos, es la función de lo que se conoce como neuronas espejo. Por eso quise abordar un poquito más desde la ciencia. ¿Qué es una neurona espejo? Bueno, que queremos empatizar con los demás, como los demás, o sea, con los demás. Queremos parecernos a los demás. Por eso es que los niños en cierta edad quieren que ser como su papá, quieren ser como su mamá, aunque llega un momento que ya no quieren ser como su papá ni como su mamá. Ya llega el momento que dicen, no, hombre, mi papá y mi mamá, entonces quieren ser como los de afuera, como la mamá de la amiga. Es que mi mamá, si usted fuera como la mamá de Pepita, empiezan a ver a la mamá de aquella que le permite un montón de cosas mejor que la mamá esta que tienen porque es más estricta. Porque el deseo de imitación es una función natural en el ser humano. Como les digo, son las neuronas espejo. Eso nos ayuda a reproducir conductas. Es algo que está en nosotros, está metido en nuestro ADN. Nosotros aprendemos observando y repetimos lo que aprendemos. Nosotros copiamos todas las herramientas por supervivencia. Entonces usted ve que las tortugas llegan y se devuelven por el mismo lugar, aunque las estén estripando, lo mismo que los cangrejos, porque es supervivencia. Los elefantes llegan al mismo lugar todo el tiempo porque es supervivencia. Nosotros tenemos un chip de supervivencia también. Pero el problema es que cuando ese chip de supervivencia lo tenemos sin madurez espiritual, se convierte única y exclusivamente en un elemento peligroso para nosotros. Según un psiquiatra o psicólogo, la verdad es que no recuerdo quién es, él inventó una pirámide de lo que las personas necesitan. Y no es que estoy predicando por la psicología, no, no, es que quiero entender por qué el ser humano, a pesar de que tiene la palabra de Dios para dirigirlo, decide caminar por donde le da la gana. A mí me gusta profundizar más allá de lo que estoy leyendo. Y no es que suplante la palabra de Dios con nada. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero cuando usted entiende la conducta humana, usted entiende por qué nosotros somos como somos. Usted puede entender que tiene problemas digestivos, que tiene diarreas cuando le dicen que tiene intolerancia a la lactosa, si no se la sigue tomando y le sigue cayendo mal. Y usted dice, pero ¿por qué? Si la leche es buenísima. ¿O no le enseñaron eso desde niño? Tomaba la abuela leche, tomaba la tía leche, todo el mundo tomaba leche, pues usted le cayó mal. Porque ya no es de lo mismo, o sea, somos de otra naturaleza nosotros. Entonces, lo que le cae bien a otro, nos cae mal a nosotros. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, según Maslow, que es el que estudió la conducta humana, dice que hay necesidades básicas en el ser humano para pertenecer a un grupo, para ser aceptado, para no ser rechazado. Porque esa es la naturaleza de la supervivencia.
Es la naturaleza que en épocas de inseguridad, cuando nos sentimos vacíos, imitamos la ilusión y la identidad de alguien. Por eso es que los hijos de los abogados quieren ser abogados, porque ven en eso seguridad. Los hijos de los doctores quieren ser doctores, los hijos de los... Pero resulta que cuando esto no les es como un sentido de seguridad, buscan otra seguridad. Necesitan sentirse seguros. Y una de las peores cosas que tenemos nosotros es el miedo a ser rechazados. Queremos ser como los demás. Entonces, por eso usted ve tanta gente influencer hoy en día. Usted ve artistas, deportistas, y todos quieren parecerse a alguien, aunque al final de cuentas todos son iguales. Quieren ser tan diferentes que terminan siendo iguales. Pero todos quieren parecerse a Leo Messi, al CR7, ¿cómo se llama este? Cristiano Ronaldo. Queremos parecernos a él, pero no saben el gran esfuerzo que ese hombre hace para poder estar ahí. Ah, pero queremos parecernos a él, pero diferente, a que no me cueste mucho. No, 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 qué cansado ir en la madrugada a hacer ejercicio, comer como él come, tomar solo agüita. No, 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 qué feo. Esos batidos que se toma ese tipo todos los días, qué feo. Eso no quiero. Quiero ser como él, pero que me sea fácil, que no me cueste mucho. Eso pasa igual en la fe. Queremos ser como Dios, pero que no nos cueste, que no nos exija, que no nos pida cosas que me parecen a mí que son exageradas, innecesarias. Entonces el cerebro empieza a probar lo que sí nos parece a nosotros que nos gusta. Y traducido a hoy, cuando usted estudia la neuroquímica, o sea, es ese estudio que le da a uno una respuesta de las neuronas, de todo cómo se produce adentro de nosotros en el cerebro. Yo no soy doctor, estoy tratando de traer esto a darle sentido. Si fuera doctor estaría explicándoles en términos médicos, pero sí produce algo cuando le dan un like a una persona. Se siente admirado, se siente aplaudido, se siente aprobado. Porque genera o activa algo que se llama la dopamina. Y esta hormona genera placer. Entonces, no es lo mismo que le digan a usted, no, mi hermano, eso no le conviene. A Dios no le gusta eso. Tiene que dejar eso. No se reúna con esas personas, no se reúnen esos espectáculos, no se reúnen esas conversaciones. Eso genera rechazo. Y como genera rechazo, no genera dopamina. Entonces, eso no hace que el cerebro se sienta aceptado. Pero cuando yo llego a un lugar y me dicen, qué bien que estás aquí. Qué gusto, eres el centro de esta fiesta, eres lo máximo, sin ti sería esto una ruina completa, no habría felicidad. Eso le va a la dopamina. Pero si usted dice, no, es que no me gusta estar aquí porque dicen malas palabras, porque hablan en doble sentido, porque no agrada eso a mi Dios, te van a rechazar y eso baja la dopamina. Y nos sentimos deprimidos porque nos están rechazando. Eso es lo que está pasando. O sea, queremos ser validados. Es el deseo de parecernos a los demás lo que está distorsionando el diseño original. Porque cuando nosotros nos vamos, mis hermanos, a cómo fuimos hechos, y es donde el Señor me dijo, ¿qué es la clave? Este es el punto. No lo han entendido. Quieren ser como los demás porque están buscando seguridad. Quieren ser como los demás porque están buscando aceptación. Quieren ser como los demás porque están buscando ser amados. Porque están buscando ser respetados, porque están buscando ser honrados. Por eso quieren ser como los demás. Por eso las congregaciones quieren ser como los demás, haciendo un montón de shows que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por una razón, porque en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está en el ADN. Queremos ser como Dios, pero no sabemos cómo serlo. Porque ahí hay seguridad, porque ahí hay amor, porque ahí hay aceptación. Y no nos hemos dado cuenta que aunque el mundo nos rechace, si el Señor nos acepta es suficiente.
Que aunque la gente diga, usted es el aburrido de la fiesta, para Dios Él dice, este es lo que me da alegría, porque para el Señor hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿qué pasó con la caída del hombre? Cambió el reflejar a Dios como espejo para reflejarse a sí mismo y reflejar al mundo. Y esto es lo que el hombre hoy día está valorando. Cambiamos la identidad de Dios por la identidad de la apariencia. La esencia está desde el primer capítulo del Génesis. Ahí Dios nos dijo, sean semejantes a mí. Sean santos porque yo soy santo. Y esa necesidad que tenemos de ser como Dios, de llegar al diseño original, al ser mal dirigida, en lugar de pertenecer y agradar a Dios, empezamos a parecernos a los demás y terminamos siendo rechazados por donde nosotros deberíamos de ser aceptados, por el único que deberíamos de preocuparnos ser aceptados. Quien ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Pero nosotros queremos ser aceptados aquí, aunque no estemos de acuerdo con Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros, de la misma manera que hablamos de la parte económica, si creyéramos en el Señor que decimos predicar, nosotros no estaríamos haciendo estrategias humanas para pagar nuestras cuentas. Confiaríamos en el amor que Dios pone en cada uno de los que le siguen para sostener su obra, sin estar manipulando, sin estar haciendo negocio, con solo el amor depositado en su iglesia. Nosotros nos hemos sostenido durante muchos años, a puro amor, sin necesidad de actividades, sin necesidad de manipulaciones, simple y sencillamente cuando yo llego y veo, pastor, ahí está para el alquiler. Y hay hermanos que han pasado muchas veces de una situación económica fácil, buena, holgada, a una situación económica difícil y no han podido mantener la línea, pero viene Dios y levanta otro. Mientras maduramos aquí. Y una vez que maduramos, Dios viene y nos vuelve a levantar. Esa es la línea de los altibajos que Dios nos permite tener para enseñarnos que somos totalmente dependientes de Él. Y que sin Él no hacemos nada. No, cuente conmigo, pastor, cuente conmigo. Yo le voy a pagar el alquiler todos los meses, no necesita de nadie más. Y al día siguiente se queda sin trabajo. Porque yo le decía, usted no es el que sostiene esta congregación, soy yo. Ay, pastor, no se preocupe, viera. Yo recibí una llamada de una persona que dice, pastor, búsquese un terreno porque yo se lo voy a pagar. Y al día de hoy no, porque Dios dijo no. Porque el único que sostiene su iglesia es Él mismo, nadie más. Y así que mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando la idea, muchos están mal no porque quieran hacer el mal, sino porque quieren ser aceptados, porque quieren ser incluidos, porque quieren ser queridos, porque no quieren ser rechazados. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, no es porque no creía en Dios, es porque el pueblo, si no lo hubiera hecho, lo hubiera rechazado. Entonces hizo lo que el pueblo le pidió, porque no quería quedarse solo, mis hermanos. Y cuando el ser humano busca la aprobación de los hombres, se vuelve vulnerable a la tentación, se vuelve vulnerable a caer en manos del enemigo. El Señor dice en Juan 5:44, porque buscáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese es el problema. El mundo, ¿qué le promete a usted? Aceptación. El mundo le promete aceptación si hace lo que ellos hacen. Y déjeme decirle que mis hermanos, Dios nos dice a nosotros que vamos a ser rechazados. Dios no nos promete aceptación. Dios dice, lo que hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes. Ah, como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Pero sí nos promete aceptación de parte de Él. El que me honra, yo le voy a honrar. Los que están cansados y cargados, vengan a mí porque yo les daré de beber y yo les daré donde descansar.
Por eso muchos jóvenes pecan sexualmente, mienten, participan en cosas mundanas y no necesariamente por maldades, por ser aceptados. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos y mis hermanas, cuando su hijo o su hija se acerca a ustedes, escúchelo, escúchela. Y no se les salga de su corazón el papá perfecto, porque no hay papá perfecto, porque ni siquiera fuimos perfectos en nuestra juventud. Y si su hijo o su hija se acerca y le dice, mamá, vieras que me ofrecieron un cigarro, me ofrecieron un purillo. ¿Y qué hizo usted? Me lo fumé para probar. ¿Cómo se le ocurre? Eso no lo que le he enseñado. Tome. Yo no estoy diciendo que lo apruebe, pero siéntese, escúchelo. ¿Qué lo llevó ahí? Porque lo que lo llevó ahí, mis hermanos, es la necesidad de ser aceptado. Porque cuando usted no está seguro en su casa, se siente seguro afuera. Y cuando encuentra la seguridad afuera, resulta que esa seguridad es falsa, es totalmente contraria a Dios y es donde quedan atrapados. Pero lastimosamente la iglesia, que no necesita encajar más que en Cristo, ha cambiado el mensaje como los padres en la casa. Y en lugar de sentarse y decirle a los hijos, venga, mi amor, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Es como aquella mamá o aquel papá que le dice, dígame, cuénteme, y no le pego. Es que si le cuento me va a pegar. No, no, dígame, yo no le voy a pegar, yo no me voy a enojar. Dígame la verdad. Bueno, mamá, le voy a contar. Y ahí le viene el sopapo. Y pasan enojados como 3 días con el muchacho y con la muchacha. Entonces dice, la otra no le digo mejor. En el amado, ¿qué dice la palabra de Dios? Somos aceptos. Así que en esa necesidad de pertenecer a alguien, esa necesidad no es mala. Lo peligroso es cuando decidimos pertenecer al que no es santo, porque debemos de pertenecer al que es santo y nos llama a ser santos como Él lo es. Y si sabemos quién es Dios, no nos vamos a parecer al mundo, nos vamos a parecer a Dios, nos vamos a parecer a Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? Vamos a orar, vamos a escuchar un canto y después entonces nos despide Esteban y podemos charlar, compartir un ratito. A los que están en casa, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Solo les puedo decir algo, seamos radicales. Y radicales no es ver a los demás como menos, radicales es lo que ya yo he aprendido, póngalo en práctica. La Biblia es tan difícil de entender. Bueno, ¿qué ha entendido de la Biblia? Bueno, pastor, hoy entendí que no debo de mezclarme con las cosas que no agradan a Dios. Bueno, haga eso, si eso fue lo que entendió. Si solo eso entendió hoy, haga eso. No, pastor, oye, yo no entendí mucho. La verdad es que usted explica muy raro. Usted sí es enredado usted. Pero, y ahí lo que entendí es que escucha a mi hijo. Bueno, haga eso. Escucha a su hija. Si eso fue lo que entendió, eso fue lo que aprendió, escúchelo. No, yo no entendí nada, pastor. Solo me acuerdo que usted habló de pizza porque me tenía un hambrón mientras estaba ahí sentado. Me acordé de la pizza que venden en la esquina y me acordé de que no traiga a las personas acá por estrategia, porque no las voy a convencer, no los voy a salvar haciendo así. Entonces, si aprendió eso, obedezca al Espíritu Santo. Obedezca al Señor y deje que el Señor haga la obra, porque no es usted el que la va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche. Impresionante, Señor, por cierto. Gracias por tratar nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu culto no debe ser un espectáculo para atraer a nadie. Vas a atraer a los que quieres en el tiempo tuyo, de la manera que tú quieres y bajo las circunstancias que proveas, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que ha venido a escuchar de este mensaje y los que vendrán a escuchar de este mensaje. Ayúdanos a poder entender que el problema principal que tenemos es el no entender lo que dijiste desde el principio. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Ahí pusiste esa necesidad de Señor de ser como tú. El problema es que al olvidar eso, buscamos en todo lado que pueda llenar esa necesidad. Ayúdanos, oh Padre Santo, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.